Buenos días, pues bueno, puede ser días, tardes o noches donde nos estén viendo. Estamos aquí en los estudios AM de Alberto Marroquín Espinosa y estamos con un invitado especial, el primer invitado que tenemos, por cierto, en este nuevo estudio, y le damos las gracias a Arturo Maximiliano. Arturo, muchas gracias por... Beto, no, hombre, pues muchas felicidades, gracias por invitarme y sobre todo, bueno, pues que padre que ya estás aquí en este nuevo estudio y bueno, pues que vengan muchos éxitos. Ahora sí que él es el primero, él hace como nuestro padrino de la primera entrevista, ¿no? Así es, Beto. Oye, Arturo, pues fíjate que hay muchos temas a veces que pues, yo casi me ausenté de entrevistas un año por un accidente de moto y todo, y pues apenas estoy retomando, ¿no? Pero pues quiero actualizarme contigo. ¿Qué pasa en la política aquí en Querétaro, no? Bueno, mira, yo creo que lo que claramente pasa, creo que hay muchísimos temas coyunturales que tienen que ver con el Estado, con los municipios de Querétaro, pero lo que claramente hoy pasa de todo es que estamos en un ambiente preelectoral, yo sin duda pienso que bastante anticipado, pero que a final de cuentas, pues yo creo que tanto mediáticamente y por supuesto los actores políticos, pues esto ya empezó. Yo siempre he creído que los proyectos políticos empiezan el día de las elecciones, el nuevo proyecto político, ¿no? Pero me parece que tiene que pues seguir un proceso, a lo mejor no tan atrabancado como hemos visto en algunos casos, y particularmente, y lo debo decir, sabes que trato yo de ser propositivo, no crítico, pero a mí me parece que esto dispendio de recursos que se ha dado por aspirantes de Acción Nacional en bardas espectaculares, inclusive me mandaban ya literal casa por casa han estado entregando publicidad a algunos aspirantes, ¿no? Muy fuera de su ámbito competencial, sí. ¿No? De alcaldes de por acá lo están entregando allá. Y espectaculares en la autopista. Espectaculares, ¿no? Y entonces, y además con este planteamiento, pues ya que raya en el tema del cinismo, cuando les preguntas, oye, ¿y las bardas? ¿Quién sabe? ¿No? Algún buen samaritano, sí, alguien que le caigo bien. Tantos fans que tengo que están dispuestos a gastar en rotular, en pintura, en contratar a una persona que vaya a todas las ubicaciones pues, a poner sus nombres, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece que esto claramente es ilegal, es poco ético, pero también me parece, y entonces es donde dices, bueno, pues corran, ¿no? Porque la gente con la que he platicado no le gusta. Se diga, ¿de dónde sale el dinero? ¿Es público? Y si es público, ¿es nuestro? Si es privado, ¿quiénes son esos particulares que están apoyando y a cambio de qué, no? Porque claro, también ese es el tema de cuáles son pues, las contraprestaciones a las cuales se obliga un aspirante, pues sí, creo que esa es la denominación sí. que le podemos dar cuando acepta o suspirante cantidades importantes de recursos para poder aguantar pues estas despliegues, ¿no? de publicidad, ¿no? En fin, cuando además algunos lo podrían hacer en momentos que en algunos casos se los permita su función, ¿no? Los informes claro. legislativos o de gobiernos municipales cuando pues la ley precisamente lo prevé que se puede. Entonces sí me llama la atención y sin embargo, bueno, tu pregunta, ¿qué pasa en Querétaro? Pues estamos en un ambiente preelectoral hacia un relevo de una gubernatura en el 27, donde se ve una competencia muy reñida, muy reñida. Yo no sé si lo digo solamente por una cuestión pues a lo mejor de mi posición como político en Morena, ¿no? Pero también tú eras muy cercano a Curi. Sí, no, y la verdad es que... Y la gente lo sabe. Y vaya, yo creo y dicen que por ti ganó la senaduría. No, yo creo que ganó. Yo lo acompañé en 2 campañas, pero coordinando los 2 proyectos, el de la alcaldía y el de el Senado. Pero no, yo creo que Mauricio tiene elementos mucho mayores que el coordinador, ¿no? O sea, yo creo que sin duda te presento como un político... Pero es un eslabón muy bueno, ¿no?
La verdad es que te voy a decir que, y lo digo como siempre, disfruto la política y disfruté mucho la primera campaña, la segunda fue sufrida, fue complicada, y bueno, y tuvo raspones, hubo raspones ya porque había mucha efervescencia también en ese momento en el PAN, ya pensando ellos hacia el 21, y esto pues generó también algún tipo de fricciones, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que te digo, el personaje como este empresario que se convirtió a la política, pues fue una figura atractiva, ¿no? Y el que es carismático, es una gente... Y hablando ahorita de Curi, Mm. ¿qué te pareció Ah. su declaración ahí en su evento partidista el sábado, ¿no? Y que incluso ya en la mañanera el lunes le dijeron, Presidenta, ¿qué opina sobre este tema? Poco afortunada. Poco Igual afortunada. me sumo al comentario de la presidenta, porque yo creo que no se trata de decir por qué no, Ujú. sino dar elementos en su momento de por qué debe refrendarse un proyecto político que encabeza, en este caso, el gobernador con su partido, el PAN, ¿no? Yo creo que en positivo, que no es el momento, evidentemente, pero en positivo, bueno, pues buscar, llegados los momentos, las elecciones, que la gente diga, a ver, vamos a tratar de reconocer cuáles fueron estos eh, temas que nos interesan a nosotros: salud, seguridad, agua, infraestructura, movilidad, planeación, crecimiento económico. Vamos a ver qué hicieron y si realmente es lo que esperábamos o mejoró en algo el Estado, o estamos ya con necesidad de dar entrada a un proyecto diferente, con un partido diferente. Ujú. En Querétaro solamente ha gobernado PRI-PAN a lo largo de la historia, y me parece que la elección del 2024 pues fue un presagio de lo que viene en el 27. Ujú. De entrada, la presidenta bueno, hoy presidente de la República arrasa, ¿no? Sí. Más de 14 puntos de diferencia. Fíjate, ya en una competencia contra estructuras de PRI, PAN juntas, Claro. lo que llamamos el PRIAN, y ni así, ¿no? Ni así pudieron pues apoyar a su candidata, Xóchitl Gálvez. Bueno, también Xochitl. Bueno, pero ahí te va, para que veas que son datos más que solamente intereses o opiniones parciales por mi posición como morenista. Pero, a ver, Andrés Manuel López Obrador en el 2018 ganó en Querétaro, Ujú. 7%, 7.5%, y le gana a un candidato queretano, Querétaro. que era Ricardo Anaya. Riquín Y que Canallín. hacía Ricardo, además, hacía alianza. A lo mejor es tu cuate, no sé. No, mira, yo creo que no hay que negar, amigos, yo el trato con Ricardo lo tuve hace mucho tiempo, cuando fui legislador local y un poco después. Conozco su familia política, es gente extraordinaria, y con Ricardo tengo muchos años que no cruzo una palabra o me encuentro con él. Lo veo muy ausente de Querétaro. Sí, claro. Su grupo está, él pues no lo veo aquí, no estuvo en el evento, no vino a la No. República el 5 de febrero, siendo senador. Hay alguna cosa extraña, ¿no? Que parece como que no quiere hacer presencia en el estado de Querétaro. Algún temor tendrá de que la gente lo vaya No, o no sé, porque no lo veo que salga al público en general, así como que no sale. sí, yo lo que veo es que hay una confrontación de grupos internos en el PAN, y quizás es la razón por la que no hace una presencia física. Pero bueno, finalmente Andrés Manuel gana. Entonces, son dos elecciones presidenciales, por eso digo que son elementos, datos duros, ¿no? Donde gana Morena, donde le gana a un PAN siempre acompañado, en el 18 acompañado por Movimiento Ciudadano, Ujú. y acompañado por PRD, y luego le vuelve a ganar Barraza en el 24, Claudia Sheinbaum a Xochitl Gálvez, con ella, pues, con esta marca PAN, PRI y PRD, ¿no? Que estaba ya prácticamente en extinción. Y luego tenemos también que como 4T, con esta alianza de Sigamos Haciendo Historia, pues ganamos 10 diputaciones de 15. Ujú. Y la verdad es que me parece que el mensaje es claro. Oye, es que no ganaron algunos municipios. Pudo haber habido seguramente algunas
particularidades donde el electorado hizo un voto razonado, donde hizo un voto pues, diferenciado, como también se le llama. Querétaro particularmente, Querétaro, me refiero al estado de Querétaro, es muy famoso a nivel nacional. No sé si te ha tocado platicar, Beto, con algunos otros analistas políticos, o gente que le gusta la política, y dice, oye, ¿qué pasa en Querétaro? Porque el voto lo analiza muy bien. Y entonces también esto nos lleva hacia el 27 a pensar que si no se eligen, si no se plantean bien las propuestas de las candidaturas, pues a lo mejor cuando empiezas ya a tomar una ventaja, pues se te cae, ¿no? Cuando sientes que está perdido, pues subes, ¿no? ¿No hay un temor ahí de tu parte, por ejemplo? Yo no te he preguntado si aspires o no, ¿no? Pero me refiero en términos generales en Querétaro, como pasó en el 24, de la elección de los candidatos a la presidencia municipal, a los diputados. Al final de cuentas tú, pues tú aceptaste o políticamente, a lo mejor por esa capacidad que tienes, a lo mejor dices, ok, ahorita como que aguanto no muy de acuerdo. Pero ok, pero me mantengo ahora sí que al pie de la lucha. O sea, esa parte cómo es. Mira, yo creo que se tiene que medir muy bien, insisto, las candidaturas, cómo la viví yo y qué expectativa tengo en el caso de participar del 27, pues presentar resultados, ¿no? Yo creo que, inclusive lo del 21, que yo los he planteado, el 21 fue una elección, y no trato de justificarme, no había alianza. Había una pulverización, más de 10 candidatos a la presidencia municipal. La designación vino literal el último día en el que te podía registrar. No hubo margen de cerrar heridas. Pues evidentemente la posibilidad de hacer una campaña con un buen trabajo en términos sobre todo de la defensa del voto, tus representantes de casilla, muchos temas, ¿no? Y aún así estuvimos entre los 15 municipios de casi 2,000 municipios que hubo en disputa en toda la República, que más votos le aportaron a Morena a nivel nacional, a pesar de esa circunstancia. Y creo que fue un gran resultado. Y luego, porque sigues consolidando una marca, sigues creciendo, trabajamos muchísimo calle, tratamos de llegar lo más que pudimos, invertir lo más que teníamos posibilidad para efecto de no perder aire, ¿no? Para poder tener por lo menos espectaculares. No pudimos pautar mucho en redes porque no había con qué. Entonces es muy difícil hacer una campaña, pero los números fueron muy interesantes. Y luego la del 2024, que pues yo lo que hice fue un acto pues de disciplina, ¿no? Me parecía que al final de cuentas yo no me podía poner en esta posición donde dijera, no me dan, pues entonces claro, me voy. Como muchos así se sí, o déjeme ver a quién, quién ofrece, ¿no? Naranja. Y hubo quienes ofrecieron, sí. Hubo quienes ofrecieron y lo agradezco además. Y por eso lo guardo como un tema más de orden personal. ¿No? Decían que te vas a ir al naranja, ¿no? Últimamente. Últimamente dijeron que me iba a ir yo hay como gente que quiere posicionar esa historia, por alguna razón que a mí me da hasta como un poquito de gusto pensar que algo estamos haciendo bien para que alguien quiera tirar esa línea discursiva que me voy a un partido que respeto mucho, que conozco sus dirigentes locales y algunos de los personajes que se han pasado a MC y pues convivo con ellos en la legislatura, ¿no? Por ejemplo. Sí, pues coincido con la legislatura, de repente nos vemos en público, ¿no? Nos vemos por ahí a comer, a platicar, platicamos de política, con Tere, con César, con Pau Aguado, ¿no? Pues son muchas personas que yo, como queretano, pues, muchos los conozco pues de la vida de Querétaro, del día a día, y el aprecio que les tengo y la amistad que les tengo no tiene nada que ver con las cuestiones de los colores o afinidades políticos. Pero no, creo que mi lógica era quedarme. Yo lo dije en un video que publiqué después de que me entero que finalmente se había revertido la decisión de que yo fuera candidato a la presidencia municipal. Y creo mucho en Claudia Sheinbaum. De verdad creo mucho en su proyecto. Creí mucho en su candidatura, me encanta su preparación, es una mujer muy preparada. Tengo yo coincidencias en esa ruta de vida, digamos, de
Quizá no de las áreas de especialización, pero sí de las universidades y los sistemas de educación, los de UC, el sistema UC en Estados Unidos. Estuve en Berkeley, yo estoy en UCLA haciendo investigación, y estuve en Berkeley haciendo investigación. Ambos estudiamos en UNAM, tenemos posgrados en la UNAM, y entonces, bueno, pues a mí me gusta mucho, me parece que una persona con preparación, con una capacidad de análisis, que requiere justamente resolver los temas, los grandes temas y problemáticas y oportunidades que tiene este país. Y bueno, pues para mí lo que está haciendo ella es verdaderamente relevante. No ha sido sencillo, he tenido un arranque 7 meses muy vertiginosos, es el tema Trump, ¿no? Desgastante. Sí, ha sido algo no sencillo. Y bueno, y obviamente pues toma el camión que van dando, y que México tiene todavía retos, ¿no? Y que ella va pues solventando con una capacidad de entender los temas y de ser muy ejecutiva en términos de plantear las soluciones, con un equipo que me parece que también bastante interesante de colaboradores. Y pues mi decisión creo que fue la correcta. Y luego me invitan a participar como diputado, como candidato a diputado. La verdad es que dije, ay, cara, esta no la tenía planeada. Te cambia completamente. Me decía el dirigente nacional en una llamada, me dijo, a ver si ibas a jugar toda la ciudad, pues que no puedas hacer un distrito. Es muy diferente, y claro que en su momento te agarran en frío, porque primero la propuesta, Beto, pues la propuesta legislativa es muy diferente a la propuesta de como alcalde, y si eres honesto en la propuesta, no es muy, como yo digo, no es muy sexy, no es muy atractiva. No tienes mucho más. Hacer leyes no es algo que el ciudadano diga, ay, mira que... Ay, gracias por esta ley, ¿no? No, a ver, en el día a día, y a lo mejor nos incluimos tú y yo, ¿no? Normalmente estamos pensando, oye, pues que si aquí esta vialidad que deberían arreglarla, ¿no? Que si el bache, que si el alumbrado, pues obviamente la seguridad, las patrullas, el transporte público, el tráfico, y entonces los topes, ¿no? No tienen tanto luego en las campañas. Y entonces el hacer o replantear de última hora también cómo cambiar de un modelo de propuesta de ciudad a una propuesta legislativa, de marco jurídico, pues no es tan sencillo, ¿no? Y bueno, pero son campañas muy bonitas las de diputado local, porque son muy cercanas a la gente, porque puedes agotarlo, o sea, puedes, digamos, abarcar más en términos territoriales, cuando haces una campaña en municipio, que te tienes que apoyar mucho en el elemento aire, ¿no? Sí. Y acá, pues sí, te vas a los tianguis, y te vas a las zonas comerciales, y te vas casa por casa hasta donde puedas. Como decía el presidente, ¿no? Y ahora también la presidenta, pues, agarras tu morralito con tus propuestas y a caminar. Sí, ¿no? Sí. Y entonces, y bueno, pues el resultado que además, yo te digo en términos numéricos, con todo el respeto también a mis compañeras y compañeros, que les fue muy bien. Pero bueno, pues obtuvimos la diferencia más grande entre de cualquier partido, digamos, pero en este caso representando a Morena, con respecto a cualquier otro, es decir, a mi contrincante en este caso, y comparado fue la diferencia más grande que hubo. Pero se llevan bien allá, porque yo escucho de repente, yo no he ido, la verdad, al Congreso por las situaciones del accidente, pero se llevan bien, lograron ser mayoría, y de repente que el tribunal dijo que no, que sí, de repente estaba Ulises, que ya creo que ya ni es de Morena, bueno, nunca fue de Morena, no sé si ahí ya estoy confundido con él. Mira, como Cuarta Transformación somos 14, 4T, evidentemente algunos llegamos por vía de elección, y algunos pues llegan por las vías de sus partidos, por las vías plurinominales. Entonces, en principio, bueno, pues la matemática era que los diputados de Morena, más los del Verde, más los del PT, pues éramos 14, ¿no? Ha habido ahí algunas decisiones que en su momento también nos generaron algunos jaloneos, algunos comentarios, por ejemplo, con el Verde, que creo que
Esto no debe ofender a nadie. Creo que el Verde ha tomado una decisión que está muy clara en los votos, al menos en el voto de la legislatura, que han estado votando junto con, Hay otra, con el PAN. otra estrategia diferente Yo creo que es al proyecto. Sí, yo simplemente lo quise en su momento, sobre todo en la primera sesión, probablemente segunda sesión ya que tuvimos para elegir mesa directiva, pues fue señalar que habíamos llegado juntos, señalar que los votos con los que llegan, particularmente en mayoría, de algunas diputaciones de mayoría que hoy están con el Verde, pues que el componente es abrumador con respecto a Morena, es decir, el voto se le dio más a Morena que propiamente. Ellos se beneficiaron ampliamente. Y lo digo porque son números, claro. Aquí no se trata no debe de ofender a nadie. Y lo señalé, y ahora, después pues, de ver que es una decisión ya tomada, llámale estrategia, llámale acuerdo, pues no te queda más que respetarlo y esperar que en el transcurso de la legislatura, ¿por qué no?, pues podamos acuerparnos mutuamente para poder lograr sacar una agenda adelante, porque no solamente, mi tema, Beto, es que nosotros, me refiero, creo que todos los diputados, candidatos a diputados locales que en su momento lo fuimos, llevamos una propuesta hacia los ciudadanos. Y la única manera de nosotros aprobar leyes que se apeguen a esa propuesta en cumplimiento de lo que prometimos en campaña, es si tenemos más de 13 votos para sacar la agenda. Entonces, esa es la parte que a mí me parece que ojalá podamos reunirnos y votar en consecuencia conforme a lo que prometimos. Esto no es para fregar a nadie, para porque luego parece que no, oye, es que esto contra el gobierno del Estado, no es contra el gobierno del Estado, es a favor de los ciudadanos, porque nosotros llevamos una propuesta concreta, y por eso los ciudadanos también votaron por nosotros, porque creyeron que llevábamos buenos planteamientos, y porque también lo debo decir, lo he dicho muchas veces, Beto, porque hay mucha gente en la calle, yo lo viví, no me lo cuentan, y tampoco quizá debe preocupar, pero no ofenderse en lo personal. Nos dijeron que no estaban conformes con lo que estaba haciendo el PAN. Así de sencillo. No es que yo sea vocero de la ciudadanía del todo, pero estoy hablando de experiencias reales donde decían vamos a votar por Morena, que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el PAN. Entonces el Verde no cumplió en la propuesta, porque ahorita está votando todo prácticamente con el PAN. O sea, ellos como en campaña no cumplieron realmente con lo que prometieron en campaña, que era un proyecto de la Cuarta Transformación. Mira, yo creo que lo voy a poner de esta forma. Si no nos unimos, lo que prometimos en campaña es muy difícil. Entonces ya cada quien, pues qué. Eso no lo evalúa el Nacional, decir, oye, vamos a las próximas elecciones a ver qué pasó con nuestros aliados, ¿no? Y que digan aquí, Querétaro, a ver, el Verde o el PT, que el PT veo que ya cada día está más disperso. Dije, ¿qué pasó con ellos, no? En Querétaro, en específico. ¿Y aún así van a determinar escoger candidatos de ellos? Mira, no lo sé. Eso es una muy buena pregunta. Yo pensaría que lo primero es hacer una evaluación, y ojalá no sea hasta el claro, ¿no? Abril del 24, no marzo del 24, el 27, perdón. Sí. Ojalá sea en junio del 2025, ¿no? O sea, realmente hacer una evaluación si podemos o no podemos hacer equipo. Aunque los manden llamar del Nacional, digo, de los tres partidos, oye, ¿qué pasa en Querétaro, no? ¿Por qué ustedes están...? Con PT hemos trabajado muy bien. La verdad es que creo que seguimos trabajando bien. Donde creo que ha habido temas ha sido quizá en la Cámara Federal, en algunas votaciones me viene a la memoria la de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Pero no en lo local creo que... O cuando le chiflaron a Noroña, cuando fue una plenaria de... Ahí hay otro tipo de desgastes, ¿no? Pero nosotros aquí, digo, al menos en lo que toca a la Cámara y al partido también, con Vale, que es representante del partido a nivel nacional, Carlos Rentería, entiendo que ocupa alguna posición también aquí en Querétaro que representa el partido, pero particularmente con la diputada Claudia Gallou, la verdad es que pues hacemos
mi equipo, trabajamos, presentamos iniciativas conjuntas, entonces estamos haciendo bien. Y con el Verde hemos presentado quizá alguna conjunta, me parece que la del Poder Judicial la presentamos conjuntamente, o sea, ha habido casos de, pues digamos, de excepción, aunque deberían ser la regla, ¿no? Pero yo no creo que no debemos cerrar puertas y dar espacio a la posibilidad de hacer un bloque muy sólido y poder aprobar la agenda que le presentamos a la gente en la campaña en el 24. Claro. ¿Y tú qué esperas de aquí en adelante? Obviamente, pues faltan definiciones. ¿Tú qué aspiras? Digo, a veces la gente dice, no, es que ya Max quiere, en algunos medios locales decían, no, es que es Arturo García, ya quiere como que, ¿no? Y Max, ¿dónde está Arturo Maximiliano, no? O Max, ¿no? ¿Tú a dónde? Bueno, yo me llamo como no sé cómo me quieran poner, ¿no? Así me pusieron mis papás que... Pues ya sabes, siempre usan así como que, López, ¿no? Así como que tratan de... Sí, mira, no son rejuegos y luego a veces hay personajes que apuestan y quizá no deberían apostar a ciertos proyectos, a lo mejor analizarlos, ¿no? Pero ese tampoco es mi tema y estamos en el derecho de hacerlo. No, mira, yo creo que yo he sido muy claro. A mí el que me estén encartando en candidaturas no ayuda, y creo que no solamente a mí, pero te voy a hablar por mí, porque sí falta un tramo de trabajo pues, todavía largo hacia el 27, y creo que en lugar de generar cosas buenas nos va a generar más división el estar nosotros también adelantando situaciones. Yo creo que hay resultados que dar, hay trabajo que hacer, hay unión que procurar, porque sí, claro que hay algunas divisiones internas y hay que procurar la unidad. Yo sé que es algo que aparentemente es muy trillado, ¿no? Este tema de la unidad, pero claramente sí es necesario, o sea, que podamos unirnos y decir, bueno, pase lo que pase, en cualquier alternativa de candidaturas, de titular esas candidaturas, pues tenemos que privilegiar el proyecto, ¿no? Entonces, no es que no tenga yo un interés político. Yo quiero continuar en política. Y yo me regresé, yo ya me había salido de la política, regresé a la política, pues esperando vivir un tramo importante de esta etapa profesional de mi vida, ¿no? Entonces, sí tengo aspiraciones, sí tengo un proyecto en mente. El único tema es que me parece que ahorita estar jugando todo en torno a ese proyecto, pues sería un grave error de mi parte, como creo que lo puede ser también de otros, ¿no? Creo que ahorita hay que salir adelante con muchos otros pues, temas que tienen que ver con el posicionamiento del partido, con dar resultados, con no desvincularte de la gente que te eligió, en fin, o sea, hay mucho trabajo, y entonces yo prefiero pausar un poquito esta situación de estar como que empujando. Ahora, si el trabajar algunos lo interpretan como campaña o como sea, pues ni modo, así será, ¿no? O sea, yo lo que sí no voy a dejar de hacer es trabajar, no es que me las dé así del súper chambeador, pero creo que toda mi vida, si algo no me podrán decir es que no me dedico a hacer política. En ese punto de trabajar, he visto que tú has hecho varias propuestas, varias iniciativas. ¿No te molesta que haya legisladores, diputados que no hagan nada? O sea, que no tengan esa capacidad, pues, de poder proponer o de generar iniciativas, alguna propuesta, más se dedican como que a estar ahí, ver de qué lado se cargan o para aprobar, pero ¿hay gente así ahorita aquí en Querétaro? No, mira, siempre yo, en la segunda soy diputado, yo creo que las legislaturas tienen siempre es un mosaico, ¿no? Y cada quien tiene distintas virtudes, habilidades, o también hasta tenemos distintos defectos, ¿no? Hay unos muy activos en tierra y, o sea, de una forma le dan un giro a su diputación como una diputación de gestor, de vínculo, inclusive yo veo algunos que tienen hasta algunos programas donde reparten que no es la función principal del diputado. Que no es la si te vas a la ley orgánica o a la Constitución, pues no la vas a encontrar como una facultad, ¿no? Entonces, pues claramente la esencial es tema presupuestal, de ser un contrapeso a partir de
de la facultad que tienes para aprobar el presupuesto y las leyes de ingresos y en general las leyes fiscales del Estado y de los municipios también. Y salvo los presupuestos municipales, eso sí es solamente materia de los ayuntamientos, ¿no? Y obviamente de hacer leyes, ¿no? Y en un momento dado ser jurado, ¿no? En términos de juicio político, si lo hubiera. Pero yo lo que sí entiendo es que pues, es una alternativa que tiene el legislador, las legisladoras, ¿no? Pues, tener una vocación más como de vinculación directa con su electorado, pero a lo mejor no presentan muchas iniciativas. Pero así es siempre, todo esto no es nuevo, digo, no es nuevo. Tienen No es poco nuevo. tiempo ahorita en la legislatura prácticamente, ¿no? ¿Tienen cuántos llevan? Y no es una competencia, Beto, porque también, por eso te digo que luego, el que te anden candidateando luego, en lugar de ser algo que te fortalece, te genera más golpeteo del que normalmente tendrías. Recientemente, por ahí se publicó que yo había, o que era el diputado que tenía más iniciativas presentadas. No es una carrera, no es mi intención meterme en una carrera y decir, a ver cómo va el de al lado, cuántas lleva, por qué llevar más, y si no meto una, nada más le cambio un punto y una coma y con eso ya le voy ganando la carrera. Yo no estoy jugando ese juego, ¿eh? Por eso es que no quiero hacer una crítica, un posicionamiento sobre quien haya presentado pocas o ninguna, ¿no? Yo tengo la fortuna de haber tenido una experiencia previa como diputado, de ser abogado, Claro. Practicante, soy notario público, y bueno, pues me gusta mucho y es parte de mi oficio analizar las leyes del ayuntamiento. De hecho, a mí, por eso mi experiencia en términos legislativos y reglamentarios, la verdad es que es algo que a mí me gusta mucho. Yo cuando fui secretario del ayuntamiento, fui en una época bien interesante del país, porque se acababa de reformar el artículo 199 constitucional, que le daba a los municipios esta autonomía de autogobernarse a través de sus reglamentos propios. Y entonces todos los ayuntamientos de la República, y hicimos un movimiento muy padre de secretarios del ayuntamiento y también con regidores y en ese tiempo las asociaciones nacionales de municipios, pues teníamos un trabajo muy intenso porque no teníamos reglamentos. Partíamos prácticamente de cero. Y fue una experiencia interesantísima. Creo que habremos hecho unos 40 reglamentos en el municipio de Querétaro, más o menos. No sé si muchos más o algunos menos. Se creó una dirección de asuntos legislativos, reglamentarios, no recuerdo cómo le llamamos, sigue existiendo, porque se dio esta necesidad para bien de la autonomía municipal. Y bueno, fue mi primera gran experiencia en esos temas, 3 años muy arduos de trabajo en términos reglamentarios, y luego pues en la legislatura local pues también me tocó una dinámica interesante, y entonces quizá llego yo como abogado, como notario, como ex secretario del ayuntamiento, ex presidente del Congreso aquí en lo local, pues con la experiencia suficiente para decir, oye, pues vamos a darle, porque tenemos muchas leyes que nos pidió la gente en campaña y vamos a presentar las iniciativas. Y otra vez que yo agradezco muchísimo y que tiene que ver con este tema de las iniciativas que he metido, y a todas les he dado crédito, tú has estado alguna vez quizá ahí en la sala de prensa, nos han acompañado colectivos que han sido quienes nos han planteado las iniciativas. Si quieres, no la redacción completa, no en términos jurídicos. Pero es la idea, a veces la gente tiene esa necesidad de, oye, es que pasa esto, y tú ya tienes esa capacidad de aterrizarlo legislativamente, o sea, jurídicamente, ¿no? Sí, de alguna forma traduces la necesidad de un grupo que dice, necesito que se reforme esta ley porque este es mi problema. Ok, ya lo entendí, vamos a hacer un planteamiento, ¿no? Y esta es la razón, o sea, pero esto no son competencias, no deben ser competencias, porque si no se presta a lo que decía un maestro de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuando le preguntaban, nosotros no tenemos periodo de receso, pero cuando le preguntaban que para qué eran los periodos de receso, decía que era para evitar la diarrea legislativa. Y es que también no puede ser un acto de ocurrencias, ¿no? Y menos si te metes en este tema de las competencias, saber quién ha presentado más. Yo creo que sí hay que ser serios con lo que se presenta. Es más de calidad que de cantidad. Y bueno, y también empujar en lo interno no ha sido fácil, Beto, porque sí hay una congeladora literal en la legislatura del estado de Querétaro. Yo pensé que esa congeladora
ya no iba a existir en este Yo periodo, también. porque dije, en el pasado lo veía muy obvio porque era una mayoría abrumadora del PAN, ¿no? O sea, Y que no se movían sin orden superior, ¿eh? O sea, exacto. tal Además, cual. y ahora y dije, por fin, esa congeladora ya lo desconectaron. Y no, entonces, no. No, hubo muchas cuestiones completamente poco democráticas, poco éticas. Quizá en lo jurídico lo pudieron hacer y por eso están así, que fue reformar la ley orgánica en el periodo donde nosotros ya éramos diputados electos, pero todavía no entrábamos en funciones. Entonces, en esos 3 meses y cachito, pues lo que hicieron fue cambiar la ley orgánica del Poder Legislativo para poder justamente controlar tanto las dependencias con las que trabaja la legislatura, los órganos con los que desarrolla también el trabajo legislativo, y desafortunadamente pues lo que generaron fue eso, ¿no? O sea, replantearon la congeladora y yo digo, esto es negativo para los queretanos, Claro. para las queretanas, porque ayer lo comentaba en una entrevista, les decía, es que lo que están congelando no es a mí. A lo mejor yo firmé la iniciativa o mis compañeros y yo firmamos, compañeros firmamos la iniciativa, pero son intereses de los ciudadanos. Y los que van a estar molestos porque las cosas siguen frenadas y porque tienen claro quién las está frenando, pues son las ciudadanas y los ciudadanos que requieren que esas leyes se modifiquen. Entonces, bueno, pues ya habrá que ver también. Habría que poner un semáforo, ¿no? De semáforo, la congeladora de la semana. ¿Cómo sigue? ¿Cómo va? No, mira, hay iniciativas que llevan ya 6 meses sin siquiera haber sido analizadas en comisiones, ya no digas emitido un dictamen, que además, lo te voy a aclarar para tu auditorio, Beto, el dictamen puede ser negativo, Claro. nada más que lo suban al pleno para que lo votemos todos, ¿no? Cualquiera. Ayer me mostraban una que tenía más de 2 meses presentada y que no se ha turnado a comisión, cuando la ley establece que son 7 días para turno a comisión. Y bien, ni siquiera le pueden hacer nada al diputado que es responsable de eso. Pues no es un diputado, ese es lo más irónico. Ni siquiera es un diputado, de acuerdo con la nueva ley orgánica que graciosamente tuvieron a bien modificar los diputados de la 60, algunos que siguen estando ahorita en la 61, es un funcionario de la legislatura. Fíjate, o sea, una persona a la que le delegas facultades del principio jurídico, o sea, que puede lo más, puede lo menos, aquí no. Aquí el único que puede turnar a comisiones es el director de servicios parlamentarios. Tiene más poder que un diputado. Claro. ¿No? Entonces, esas son de las cosas que no puedes creer, que no hay. Yo creo que no existe, si hacemos un ejercicio de derecho comparativo, ninguna otra legislatura en lo local, en todo el país, que tenga una aberración de este tipo. Y normativamente, pues, no es como que tú lo puedes denunciar y decir, oye, no estás cumpliendo con la norma, no estás cumpliendo con tus funciones. La ley te dice, o el reglamento te dice esto, son 7 días y tú pues no lo cumples, es una falta administrativa, eso podría implicar alguna suspensión, Bueno, de entrada podría implicar la remoción, nada más que como también en la modificación de ley que hicieron, pusieron que para ser removido requería de una mayoría calificada. Además. No, si estuvo, vaya. ¿Cómo se llama ese hombre? Mira, yo No, es que yo creo que hay que... Yo lo Dejarlo. Mira, Bueno, lo investigo yo. no, pero te soy sincero, Beto, no te podría dar el nombre, pero mira, creo que no es solamente la persona, sino el marco jurídico que le faculta eso, del cual él no tiene él no lo generó, pero también... Pero una cosa es que el marco lo faculte a que exceda y no cumpla con el marco que lo faculta. Mi opinión es que, y sin disculparlo, porque él tiene que asumir la responsabilidad del cargo por el cual cobra, porque esto no es de gratis, pero pues mi impresión es que él atiende indicaciones, ¿no? De quienes lo pusieron, porque además lo ponen precisamente la mayoría panista saliente. Entonces, bueno, yo quiero suponer que le dan las indicaciones, no turnes, pues que se atenga al linchamiento mediático. Pues sí, la verdad es que yo no quisiera estar mucho ahí en sus zapatos, porque me parece que sigue cayéndole una responsabilidad de muchísimo peso, porque pues todo el mundo lo señala, ¿no? Todo el mundo lo señala. Y a él y por supuesto también a los diputados que presiden comisiones donde está una gran carga de iniciativas que no han desahogado, que no han dictaminado, inclusive ni las han tratado,
y que bueno, pues ahí sí no tiene que ver necesariamente los servicios parlamentarios, son los propios diputados que dicen no resuelvo, no analizo, no dictamino, no pasa. ¿No? Y eso está muy mal porque Por berrinche, dicen. No, pero... Hay una agenda que yo también lo he dicho, es muy válida. Si a ti no te gusta, insisto, un planteamiento, acude al procedimiento que nos marca la ley, vótalo. Hay que votarlo. Y entonces para eso es el debate, para eso está el pleno, para eso está justamente la tribuna. ¿Por qué a mí me parece que esto es bueno? ¿Por qué a mí me parece que esto no es bueno? Y que cada diputado, cada grupo parlamentario, sus coordinadores, sus integrantes, digan y debatamos ante la opinión pública las iniciativas, las razones, la justificación de esas iniciativas y que se tome una votación como lo establece la ley, que es por mayoría. En algunos casos mayoría calificada, que son las reformas constitucionales. Entonces, eso es, me parece, lo que debería estar haciendo la legislatura también, pues, para no seguir todavía cayendo más ante los ojos de los ciudadanos, que normalmente dicen que los diputados no hacen nada más que cobrar, ¿no? Yo veo que desde que empezó el presidente Andrés Manuel en el 2018, el PAN ha sido como una figura que no tenía sus elementos, esa capacidad de argumentar, de dar elementos a cualquier situación. Y lo veo aquí aterrizado aquí en el Congreso, como que ellos, como dices tú, ¿por qué no lo sacan ahí a la votación? Y ellos pueden argumentar y decir, esta reforma o esta ley o esta iniciativa, por esto no pasa. No pasa. Pero ni siquiera tiene esa capacidad, simplemente dicen, congélala porque no quiero pensar. Y te voy a decir una cosa, peor aún, porque esta parte yo ya sí se sale de mi capacidad de poder entender la razón de fondo, ¿no? Yo creo que en estas agendas, Beto, en estas agendas legislativas, es decir, lo que vamos nosotros presentando como iniciativas, que hay una parte proactiva y una parte reactiva, pero en la parte proactiva donde vamos presentando iniciativas, yo te puedo asegurar, voy a darte un porcentaje al azar, pero creo que no estaría yo tan desfasado de la realidad. Podría pensar que un 90% de las iniciativas, Beto, no tienen un fondo polarizante, no un fondo ideológico extremo, no, son cosas que nos piden los ciudadanos y que ocupan, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece, te digo, no puedo entender la razón. A ver, oye, ¿quieres un tema que es complejo, ideológico y que es válido, que tengan formas de pensamiento diferente? A ver, el aborto, puedo entender que el tema del aborto, claro. Y aún así hay que subirlo a discutirlo ya en el pleno, ya o sea, me parece que ya. Pero son posiciones muy claras. Claro, y ideológicamente, ¿no? Sí. Pero muy pocas de las iniciativas que están presentadas están en esa posición de radicalización de posiciones de unos u otros. Son cosas mucho más sencillas de procesar y que sí beneficiarían mucho a la gente. A ver, la ley hay cosas en las que venimos retrasados hasta por mandato constitucional. En México, en Querétaro no tenemos una ley de revocación de mandato. O sea, el procedimiento existe en Constitución, pero no está regulado cómo se hace. Y se venció hace varios años, pero varios años. O sea, y sin embargo seguimos sin él, ¿no? 5 años ya venció lo que nos había otorgado la ley como plazo máximo, o le había otorgado la legislatura para pues, actualizar nuestro marco jurídico local. En el tema de movilidad, también ya se nos vencieron los plazos. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles aún no, pero ya deberíamos estar trabajando en ello, porque se vence en el 27 y se nos va a ir como agua esto, y no son sencillos, no son fáciles. En fin, en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, lo que toca justamente a la parte de las entidades y lo que toca a Querétaro para definir dos cosas, ¿no? Primero, en qué momento ya se considera deudor alimentario a un obligado y se le deba notificar al registro. ¿Para qué? Para defensa de los menores, para protección de los menores. Tampoco está aprobado. Y ya está presentada la iniciativa, ¿no? En fin, o sea, como estas te puedo decir muchísimas, claro, que están o rezagadas en tiempos que nos haya marcado la Constitución en sus transitorios, o que simplemente
estamos rezagando en perjuicio. Aquí te digo en el caso por ejemplo, de los niños, ¿no? Que son uno de los grupos más vulnerables y de los que según esto, por ejemplo, al PAN le preocupan porque hay iniciativas que tienen que ver con niños y niñas y adolescentes, pero curiosamente esta no la pasa, ¿no? En fin, o sea, no podemos entender. Porque la presentaron de parte de, a lo mejor, de su movimiento. Por eso te digo que a lo mejor viene ya con el beso del diablo, ¿no? Sí. O sea, y esto no puede ser así, o sea, no puedes tomar... Son renchudos. Mira, yo creo que la gente no se acuerda ni quién las propuso, ni quién Claro. las aprobó al final de No, al final Por eso no. es un error. Quizá te acuerdas del gobernador que hizo tal o cual obra, ¿no? Tal 5 o de cual. febrero. Sí, sí, bueno, sí, por supuesto, el aeropuerto, en fin, ¿no? O sea, por el centro sur, ¿no? Sí. Estamos, o sea, ¿te acuerdas? De lo bueno y de lo malo. Claro. Del estadio, ¿no? Con don Rafael Ujú. Camacho Guzmán, el auditorio, ¿no? Quien lo remodeló, ¿no? Como, Sí. claro, lo remodeló. Pero yo creo que la legislatura es inclusive pensar, yo creo que con muy poca claridad histórica, de que realmente van a decir, ay, es que se la van a deber a si pasamos la ley, se la van a deber a Arturo Maximiliano García, y con eso él va a ser, va a ganar muchos votos. Yo creo que no. Yo también no creo, porque Para bien o para mal, ¿eh? Sí, en exacto, Estados Unidos exacto. a las iniciativas les ponen los nombres. A ver, le ponen un nombre, Ok. pero también le ponen los nombres de los sponsors, ¿no? De los que firman la iniciativa. Y bueno, pues ahí podrías pensar. la ley Max. ¿Te acuerdas de aquella ley espantosa, la Simpson-Rodino, no? Sí. O sea, son nombres de legisladores. Aquí en México no se hace eso. Ujú. No le pones nombre a las iniciativas, ¿no? La última, espantosa también, donde le ponen a las remesas el 3.5% Sí. de impuesto, es ¿cómo se llama? One Big Beautiful Act, se llama la iniciativa de Trump, ¿no? Sí son ellos, ¿no? Sí. O sea, son ellos. Nosotros no le ponemos nombre a las iniciativas. Ponle nombres a las tuyas a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Bueno, está esta de la que lo bautizaron la ley Curi, ¿no? Que tiene una parte que me parece relevante, ¿no? Claro, sí, claro. Establecer algunos delitos en el orden obviamente del Código Penal para efectos de que pues no se a través de las redes pues se penalice, ¿no? Se tipifique. Está bien eso, digo. Está bien, o sea. Oye, de las iniciativas que tú has presentado, ¿a cuál le pondrías Max? Una que digas tú, mira, esta es mi hijo. Para mí, y todavía la tenemos que extender más, aunque sí esté incluida en el proyecto de ley de movilidad, para mí la de el Instituto Estatal de Planeación. Para mí ese sería algo muy relevante. Yo lo he platicado con algunos alcaldes metropolitanos. No recuerdo si en algún momento lo haya platicado con el gobernador, pero yo estoy convencido que ante el crecimiento que tiene Querétaro, ante el fenómeno metropolitano que se da en dos instancias, además aquí en Querétaro, y ante lo que puede ser una tercera gran ola de migración de México y del Estado de México hacia Querétaro a partir de este gran proyecto de infraestructura que encabeza la presidenta Sheinbaum, que es el tren México-Querétaro. Va a ser algo. Hace algo extraordinario. Pero necesitamos nosotros empezar a generar el marco jurídico y las instituciones para que este crecimiento, esta ola de crecimiento adicional que viene, no nos genere un impacto en pérdida de calidad de vida. Y eso nos toca a nosotros. A ver, la presidenta ya aportó una gran parte, que es el recurso para hacer este tren, y que este tren luego nos va a llevar también hacia el norte, nos va a llevar al occidente. Pero lo que tenemos nosotros que encontrar dentro de esto positivo es cómo nosotros también, a partir de instituciones y marco jurídico, de alguna forma prevenimos los efectos negativos que normalmente tiene el crecimiento. Y hoy no está haciendo, Beto, hoy los municipios, te voy a hablar particularmente de la problemática que conozco más de fondo, que es Querétaro, Marqués Corregidor y Huimilpan, pues están tomando decisiones cada quien por su cuenta, y algunas de las que toman impactan en otro municipio. Y así te vas. Entonces, si no hay un instituto que regule de forma técnica
sin violentar la atribución que tiene el ayuntamiento en materia de uso de suelo, pero sí la parte técnica que sustenta la decisión. Tenemos un grave riesgo que esta zona metropolitana, y hay otros fenómenos en el estado, pero esta zona metropolitana se convierte en una de las más conflictivas del país. Y eso es gravísimo. Fíjate ahí, vamos a cambiar de papeles. Tú eres yo soy tú, ¿no? ¿Qué le preguntarías a la presidenta si estuvieras ahí en la mañanera? ¿Qué esperaría yo se me ocurre, ¿qué esperaría de Querétaro ahora que va a traer el tren? En materia de movilidad, ¿cómo le podrías cocinar para que detonara la presidenta o el comentario? No sé, ¿cómo lo harías? No está fácil, está complicado. Yo le preguntaría, a ver, presidente, usted ya hizo su parte. Sí. ¿Qué espera que haga Querétaro como receptor del tren? Porque no es solamente el tema de la inversión, también bienvenida. Claro. ¿Qué espera? ¿Cómo acompañar un proyecto de esta escala con un proyecto de planeación, de cuidado al medio ambiente, de cuidado a la calidad del aire, de cuidado a la calidad del agua, y que generen infraestructura para dar soporte a esa demanda de servicios, que además de la planeación es educación, agua, por supuesto, que es uno de los grandes temas de Querétaro, pues que es transporte público, y le podemos seguir, ¿no? Pero Sí, claro. te menciono y seguridad, por supuesto. ¿Cómo presidenta, cómo va usted también a dar seguimiento? Y seguramente ya contestaré muy respetuosamente que es materia Claro. de la pues soberanía del Estado, ¿no? Sí. El Estado de Querétaro, pero bueno, a final de cuentas. Pero dejas la semillita ahí. Sí, creo que haya que. Y además te voy a decir una cosa, Beto, y quizá yo ahí no soy muy. Nunca me considero una persona radical. Yo te diré una cosa. Ahí es donde tenemos que conjuntarnos los partidos políticos, el ejecutivo y el legislativo, y decir, a ver, vamos a sentarnos realmente a pensar cómo lo vamos a hacer y qué parte le toca al legislativo y qué parte le toca al ejecutivo. Yo creo que es un gran momento para hacerlo. Y esto dice muy bien y le da altura al ejecutivo y nos da altura a nosotros como legisladores. Es un proyecto, yo creo que hasta igual o más grande que hablando del proyecto del gobierno de Querétaro de Curi, de su proyecto de 5 de febrero. No, bueno, el impacto es, abismalmente superior al del tren, pero tiene la lógica. Esto, insisto, luego parece que es crítica. No es crítica. No, exacto. El impacto, a ver, yo te pongo un caso, ¿no? Y que además fue de un gobernador panista. Yo creo que el mérito de Ignacio Loyola Vera de haber hecho el aeropuerto intercontinental de Querétaro, estamos viendo, ¿no? Oye, el desarrollo de la industria aeronáutica, ¿no? La universidad, las inversiones que no serían posibles si no tuviéramos un aeropuerto. El tren tiene características muy similares, porque es carga y es pasajeros. Y además porque te conecta o te va a conectar eventualmente a otros lugares de la República, pero por lo pronto a la Ciudad de México. Es el embudo de aquí, hacia el occidente y hacia el norte del país, ¿no? Y yo tengo una alta expectativa de que no solamente se genere que también se generen inversiones en grandes corporativos, ¿no? Oficinas que también tengan otro tipo de vocación de contratación de profesionistas. En este caso, ante la cercanía o la facilidad de ir de México a Querétaro, ¿no? Y teniendo entonces un aeropuerto, un tren, que además habrá una estación en el aeropuerto, y que eso, bueno, pues es un tema multimodal también interesantísimo, ¿no? Porque no creo que esa misma estación la vaya a ver en el aeropuerto de Ciudad de México o en el aeropuerto Felipe Ángeles. No. Aquí sí la tendríamos. Sí. Nosotros competimos con otros estados de la República para traer no solamente la inversión que nos llega de proyectos de autopartes, ¿no? Y aeronáutica, sino también pues para traernos, insisto, los corporativos o para traer otro tipo de inversión de servicios, de hotelería, etcétera. Entonces, es un momento bien importante y por eso para mí esto es un parteaguas el proyecto de la presidenta para Querétaro.
Es el momento de la modernización de Querétaro, que yo vi como Querétaro muy... No hablo de este sexenio de Curi. En general, Querétaro como que nunca buscó esa modernización, hablando a lo mejor en vialidades, en infraestructura. O sea, en tecnología. Sí. Simplemente en tecnología, ¿no? Y somos el estado que per cápita tiene más centros de investigación en el país. Y sin embargo, no me parece que seamos de vanguardia en aplicaciones tecnológicas, en servicios públicos o inclusive para particulares, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí también hay otra gran oportunidad que no podemos dejar pasar. En fin, es un momento relevante y yo creo que es de mucha altura que nos sentamos a platicar para sacar lo que está en nuestras manos, lo cual es nuestra responsabilidad y nuestro deber ante los ciudadanos. Esto no es una gracia, no es un favor, es una responsabilidad. Sí, pues para eso uno caminó y salió, bueno, menos los fluris, ¿verdad? Pero, o sea, los que sí fueron de caminar, buscaban a los ciudadanos. Y los alcaldes y el gobernador y todos, o sea, sí. Nosotros fuimos a pedirle a la gente que nos apoyara para una posición política de relevancia, ¿no? Y votaron, dijeron, aquí estamos. Claro. ¿Vas a ir a votar el domingo, por cierto? Sí, voy a ir a votar. Yo soy presidente de casilla también. Ya ayer me entregaron las boletas, todo el paquete electoral. Ya nos platicarás de tus impresiones desde ahí a nivel cancha. Sí, exactamente. ¿No? Sí. Oye, Max, pues muchas gracias por ese espacio. No, hombre, a ti. Y pues, ojalá que sí me gustaría que tuviéramos una plática no tan separada. Sí. Sobre todo me interesa mucho ya después platicar sobre la congeladora. Sí. Llamarla así a la entrevista de la congeladora. Por supuesto. Por supuesto, ¿no? y traemos datos concretos sobre qué leyes, sobre qué intereses se están viendo afectados por esta congeladora. A ver si la próxima semana, ¿cómo vas? Perfecto. ¿No? Perfecto. Max, muchas gracias. Beto, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Bueno.